Es esta tal vez la mejor imagen para reflejar el enojo y la reacción del remitente, olvidando tal vez que nosotros somos los simples carteros del mensaje. Esta carta de documento fue remitida por la Fundación Reserva de Liberá, con las firmas de su presidente Enrique Lacour, del secretario Miguel Costa-Gutta, y en nombre de Julio César Manzanelli, Ricardo Ibaceta, Carlos Figuerero, Hernán González Moreno y Fernando Arias Duzandi Varas. Todos intimaron urgente respuesta. Dicha carta de documento apunta directamente al contenido de nuestro programa, sin especificar concretamente en qué momento y tiempo supuestamente dañamos su buen nombre y honor. La carta también nos emplaza a que en forma urgentísima se le otorgue el derecho a réplica. El 16 de septiembre, mediante carta de documento, se rechazaron terminantemente las acusaciones, invitándoles a quienes se hayan sentido agraviados a realizar una entrevista grabada el jueves 18 de septiembre de este mismo año a las 17 horas. Pero Enrique Lacour y su comitiva prefirieron contestar a la sociedad con el más absoluto silencio. No vinieron. Una segunda carta nos fue remitida por el canal donde emitimos este programa. La misma está fechada el 18 de septiembre del 2008 y fue firmada por Osvaldo Jesús Benítez Meave con documento nacional de identidad número 12.529.520. En ella, Benítez Meave solicitó una aclaración respecto a las adjudicaciones e intervenciones que se le hicieran en uno de nuestros programas también. Según la carta, en el programa de televisión había hechos que no coincidían con la realidad. Es por eso que en su misiva Benítez Meave deja bien en claro que nunca fue encargado del señor Tompkins en el establecimiento Villa Adelaida, ubicado en la tercera sección del departamento Concepción de esta provincia. Admitiendo además que soy apoderado y administrador de la empresa de mi familia que fuera arrendataria de dicho establecimiento entre los años 2003 a 2006. Asegurando también que desde enero del 2007, dicha empresa familiar, constituida como sociedad anónima de la cual actualmente soy su presidente, es la propietaria del establecimiento Villa Adelaida. En el último programa vimos algunas cuestiones que la política pretende llevarse hoy a los esteros de Liberá como patrimonio de la humanidad mañana. Hoy, a cada paso nuestro, a cada tiempo que transcurre, la política sin muchas contemplaciones intenta dar la sensación de arremeter de nuevo. ¿Qué opina usted si debe pasar a patrimonio de la humanidad o patrimonio de los correntinos? Bueno, en ese sentido, yo pienso, si hablamos de patrimonio de los correntinos, yo pienso que es patrimonio de la humanidad, porque nosotros Corrientes en sí es parte de la humanidad, o sea que no sé cuál es la diferencia, no conozco el tema en profundidad para hacer esa diferencia, diríamos. Y bueno, a mí me parecería que sería mejor que quede como patrimonio de los correntinos, esa es mi. ¿Por qué? Y me parece que, digamos, si bien aparentemente parece algo bueno eso, que tras de eso está la puerta abierta, digamos, a intereses extranjeros, que en el fondo no, ya de la humanidad en realidad es de más de las multinacionales que de otra cosa. No, de la humanidad. ¿Por qué? Y porque es algo que viene gente de todo el país, o sea, de todo el mundo, digamos, mucho turismo, y eso es una gran cosa, me parece, para la gente de la región de Argentina, digamos, ¿no? O sea, es una forma que nos representa. ¿Sabías que no vamos a poder decidir sobre nuestros propios recursos si se declara patrimonio de la humanidad? No, eso no tenía conocimiento, la verdad que no. Patrimonio de los correntinos. ¿Por qué? Porque es nuestro. Estas respuestas nos hacen suponer una marcada desinformación hoy en la opinión pública, fundamentalmente sobre la inocencia de responder a favor de declarar a los esteros de Liberá como patrimonio de la humanidad, casi como un gesto instintivo de solidaridad con el mundo, sin analizar las consecuencias graves que este gesto podría acarrear. Sí, compartamos con el resto del mundo lo que nosotros tenemos acá. Es un tanto inocente. El padre Julián Cini, un emblema en la lucha por rescatar lo nuestro desde distintos ámbitos y también la música, sobre esto tiene un análisis muy concreto, muy certero, absolutamente realista.
colores de Norteamérica, de los Estados Unidos, y se está llevando la provincia de Misiones al hombro. Casi nada, pero muy cierto. Entonces, el tema se llama, y plantea la situación de la extranjerización de la tierra de hace tiempo y de todos estos inventos que tiene el sistema, de ponernos títulos para que nosotros creamos lo que vivimos allí, primero para que no entremos ni molestemos ni tocamos. Entonces nos ponen un paraguas así y quedan los que ya están, los que saben y los que pueden y los que tienen. Y arman su ecoturismo, por decir, o su ecología, y sus producciones dentro de eso, de acuerdo a los cánones mandados por las instituciones de alto nivel en el mundo, y mientras tanto nosotros, y bueno, a la ciudad. Sí, tenés suerte. Toma $1, toma €1. Bueno. Solo para refrescar la memoria debemos decir que declarar a los esteros en Patrimonio de la Humanidad es un viejo esquema de la UNESCO que aún hoy persiste y busca socios. El ingeniero agrónomo Luis Almirón trabajó y trabaja aún hoy en el Ministerio de la Producción de la provincia. Él cree que la llegada de la Fundación Ecos a Corrientes fue una verdad a medias. Lo de Fundación Ecos en realidad fue bastante bluff el proyecto presentado originalmente, porque el proyecto presentado originalmente planteaba la donación de tierras a la nación o a la provincia. Cuando llega el proyecto, la que estaba ministra en esa época, creo que era la ministra Robaina, exige que se materialice en un acuerdo esa donación. Resulta que nosotros tuvimos 3 documentos de proyectos diferentes. En uno inclusive había donación por parte de la universidad, por parte de Yacyretá, y después en el último ejemplar que tuvimos acceso, ninguna de esas aportes existía. Con lo cual hubo una formulación que se pensaba que debía haber aportes, entre ellos esta donación parte de Fundación Land Trust, así se llamaba, o se llama, creo que no se llama más porque vendieron a algún paraíso fiscal por ahí. Cuando se le pidió desde el Estado que concrete eso en algún acuerdo, alguna fórmula específicamente, por supuesto se negaron. Posiblemente estas personas hayan planteado esto, no nosotros. Sí, digo nosotros porque me hago responsable de la parte que nos tocó participar, y creo que el Estado reaccionó muy bien en eso. De hecho, no lo tomó nunca el plan de manejo de libertad para ponerlo en marcha. Luis Almirón fue coordinador técnico en el proyecto que pretendía declarar a los esteros en Patrimonio Natural de la Humanidad. Bueno, simplemente era una especie de gerente, ¿no? Gestionaba que se puedan cumplir los trámites necesarios para poner en valor a los esteros Liberá y poder ser incluido de esta forma en la lista indicativa del país para presentarlo a la UNESCO para ese agregado valor, esa puesta en valor que significa ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Coordinaba un poco los equipos técnicos que trabajaban en el tema. Puesta en valor que, por otra parte, tenía algunas exigencias acá. La puesta en valor de cualquier patrimonio natural o cultural en el mundo se guía por un acuerdo que firmaron todos los países, que se tramita a través de la UNESCO y tiene una serie de condiciones para esa puesta en valor, pero también lo es lo que hicimos para poner en valor como lista Ramsar o sitio Ramsar la laguna de Liberá en su momento, y básicamente lo que se habla es de conservar ese patrimonio justamente para ser utilizado por toda la humanidad, ¿no? Y esas condiciones tienen que ver con si es un sitio natural o un plan de manejo. Simplemente es eso, es decir, no es nada extraordinario. Nosotros estábamos en ese camino hasta 2003 más o menos, 2004, y luego una decisión de, primero hubo una reforma de la Constitución por todo conocida, donde obliga al ordenamiento territorial, que es la gestión que está haciendo el gobierno en este momento. Con ese ordenamiento territorial lo que se hace es planificar el uso del territorio, para qué puede ser utilizado, para que sea sustentable en el tiempo, y supongo que justamente es lo que pide, precisamente en este caso, el acuerdo de Patrimonio Mundial para poder llevarse adelante. Así que calculo que
Si eso se hace el ordenamiento territorial, se determina el buen uso del territorio, no solamente los humedales de los esteros de Liberá, sino el resto del territorio correntino, todos los trabajos que haya que hacer posterior serán sumamente fáciles. Yo personalmente estoy convencido que es una puesta en valor, simplemente no. De hecho, la lectura del acuerdo habla de la defensa de la soberanía del país sobre el territorio que se va a hacer declarado Patrimonio de la Humanidad. El ingeniero justifica su posición alegando una gran confusión en lo social y en lo político. Inclusive creo que eso fue lo que le pasó a la comunidad correntina en su totalidad. Por un lado, sale paralelamente a ese trabajo un subsidio que se le dio a una fundación que se llamaba ECOS para hacer algunos trabajos en los esteros de Liberá. Conjuntamente aparece todo este tema de público conocimiento, que es el tema de la extranjerización de nuestras tierras, entre ellas la gran compra que hizo Tonkin, y entonces eran tres cosas paralelas. Por un lado, trabajar en poner en valor este inmenso y casi único territorio como es los esteros de Liberá, a través del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por otro lado, la aparición de Tonkin con la compra de territorios en nuestra provincia, y por otro lado, la Fundación ECOS, que estaba haciendo un trabajo financiado por el GEF, sí, pero no era una exigencia previa a patrimonio, para nada, en absoluto. Me parece que hay una confusión en la ciudadanía en general y lamentablemente muchos dirigentes en particular que deberían tener más claridad en el tema. No hay pérdida de soberanía en ningún momento. De hecho, como comentaba, las cataratas, por tener algo cerca, es patrimonio de la humanidad. Lo que hace es, reitero este concepto, puesta en valor, la asociación que hace el público en general con esta garantía, ¿no?, de una conservación del patrimonio, que es cumplir una serie de protocolos, simplemente. Para Andrés Sabatiero, sin embargo, esa confusión en torno a la gran cantidad de información es absolutamente positiva. Todos empezamos a tomar conciencia, o a interesarnos un poquito más. Yo lo que observo, más allá de alguna persona que está más o menos bien informada, que hay mucha confusión en todo esto. Pero esa confusión creo que es positiva, porque le hace repensar a los pobladores orilleros, a los pueblos, qué es lo que está pasando con algo que ellos siempre tuvieron y quizás no le dieron el valor que deberían darle. Tanto es así, en el mismo Ituzaingó desconocían la gran parte de la población que eran parte y protagonista importante de uno de los humedales más sustanciales de la Argentina. Como tenemos un humedal que es uno de los más sustanciales, lo desconocían, mirando siempre al río o mirando a las corrientes. Ahora han tomado conciencia de eso y creo que está surgiendo así una gente joven, sobre todo, interesada en estos temas. Convengamos que esa confusión también fue generada por las contradicciones de las mismas ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Y en vez de sumar adeptos, es ahí donde metieron la pata, porque empezaron a ganarse enemigos. Abrieron la jugada a medias. No les interesó mucho que la sociedad se dé cuenta y despierte. Cuando leemos el proyecto que presenta la Fundación ECO, podemos imaginar por qué esa gente ya no está. Porque el proyecto hablaba de cierre de los pasos de ingreso. El despoblamiento no fue espontáneo, sino inducido. Reubicación de cazadores furtivos. Hay que ver como cazadores furtivos, una ONG extranjera venía a decirnos a nosotros en el medio Liberá que ese era un cazador furtivo. Se los consideraba ocupantes ilegales. Una ONG extranjera venía a decirnos a nosotros, a los correntinos y al gobierno, que esos eran ocupantes ilegales. O sea, ¿para qué tenemos nuestras instituciones y tenemos que estar ahora aceptando como válida la informe de estas ONG? Eso para nosotros cayó muy mal. A su vez, cuando hicimos saber estas observaciones a la misma ONG, al señor Reynal, solicitamos a través de su... El nombre del municipio, sí, el nombre del municipio. Le hicimos porque se hacían reuniones en distintos lugares y dijimos, ¿por qué no la hacen en Ituzaingó? Porque si estamos hablando de Liberá, es hablar de Ituzaingó. Y
nunca quisieron hacer una reunión, de hecho nunca se hizo una reunión porque queríamos plantear nuestra problemática. Nunca quisieron hacer la reunión. De hecho, tuve que venir yo como representante del municipio a la ciudad de Corrientes cuando hacían la presentación en PowerPoint de lo que era el plan de manejo y en ese momento, por decirlo de alguna manera, pateamos el tablero. Enemigos que no entendían por qué había varias versiones sobre un mismo tema. Estaba formada por organismos técnicos, sin desmerecer el trabajo de los técnicos, nosotros no entramos en esa, no somos técnicos tampoco para... pero sí no estábamos de acuerdo con el proyecto, porque se confunde plan de manejo y proyecto. No estábamos de acuerdo con el proyecto, que hacía viable un conjunto de acciones, entre las que más nos llamaba la atención es que ese proyecto, a su vez, inducía a un borrador de una ley en donde iban a estar legitimadas toda esta ONG asociada a ECOS, que la podemos nombrar. Entre las más preferidas estaba Conservation Land Trust y la Fundación Liberal de Mercedes. No Patrimonio de los Correntinos, sino Reserva Libre. Estaba. O sea, las privilegiadas estaban. No había ninguna fundación o ese organismo de los pueblos chicos, no la veía ahí adentro. Pero sí estaban ellos como preferentes. Nosotros nos llamaba la atención que este proyecto de ley que proponía el proyecto que hacía viable el plan de manejo y otras cuestiones era un cheque en blanco para el gerenciamiento del 14% de la superficie más sustancial de la provincia de Corrientes en manos de esta ONG. Por suerte, la constituyente y la movilización de un grupo de municipios le puso freno a eso, por suerte. Otros municipios también eran parte, pero desconocían que eran parte. Nosotros fuimos a cada uno de los municipios y le dijimos, ustedes son parte de esa mesa interinstitucional. No, ¿cómo? Nosotros no, sí, no lo saben, pero ustedes son parte. Y como no están presentes, que calla otorga. Para Sabatero, a pesar de ese rechazo, las cuestiones siguieron, aunque sin la más mínima legitimidad. Nosotros creíamos porque el GEF, de donde provenían los fondos para el proyecto, establece dentro de sus parámetros que debe contar con la conformidad de todos los sectores involucrados. Entonces decíamos, si el municipio más importante en términos de superficie dentro de lo que se quiere hacer en el plan de manejo se retira, cae todo el proyecto. No obstante, siguieron adelante. Entonces, a contrapelo de lo que establece los parámetros o el reglamento, como se quiera decir, de los planes del GEF, que son los fondos del Mundial para la Conservación, que dependen del Banco Mundial, necesita el consenso de todos los sectores involucrados. Nunca el municipio de Ituzaingó se lo ignoró dentro de esta mesa institucional, se lo ignoró, y más cuando después comenzamos a hacer estas observaciones, prácticamente no participábamos de las reuniones. Bueno, debemos agradecerle a los medios, en definitiva, que de ahí comenzamos a recuperar terreno y otros municipios se interesaron, nos invitaron y fuimos institucionalmente, no fuimos propagandísticamente, fuimos institucionalmente, o sea, todo el consejo, porque fue unanimidad. Te voy a decir una cosa, yo estuve en 3 consejos distintos, fui miembro de 3 consejos distintos. En esto, en 3 elecciones, participé de 3 consejos distintos. Por unanimidad, los 3 consejos mantuvieron y mantienen hasta la actualidad esa posición de Estado municipal. Para Almirón, el plan desarrollado por la Fundación ECOS fue una consultoría más. Ahora, la Fundación ECOS es una ONG uruguaya. Bueno, pero la Fundación ECOS lo único que iba a aportar era una serie de información. La decisión en el uso de la información era del Estado. Es decir, eso es innegable. La Fundación ECOS terminó haciendo el plan de manejos. No, la Fundación ECOS terminó haciendo un trabajo. Que el Estado se lo apropia o no se lo apropia, pero es un trabajo más. Como existen miles de trabajos, es una consultoría más.
aunque lamentablemente el Estado hoy la calcó como propia y las quiere utilizar como fundamentos para reglamentar las leyes 3771, ¿se acuerdan? La ley Pita y la 4736 de García Enciso. Algunos puntos se las plasmó en la Comisión Institucional y Técnica que la creó el propio gobernador Arturo Colombi con el decreto 1532 del 25 de agosto del 2006. Andrés Sabatiro fue concejal en Ituzaingó, ciudad correntina de las cuales los esteros de Liberá ocupan el mayor porcentaje de su territorio. Es el único municipio hídrico del país. Nuestros paisanos deben compartir la chalana con el montado. Es el único municipio hídrico. Sabatiro tiene sus reparos respecto a declarar a los esteros de Iberá como patrimonio de la humanidad. Yo no soy experto, solamente este tema lo hemos llevado adelante como institución municipal. Y he escuchado varias opiniones. En el caso de patrimonio cultural de la humanidad, cuando estamos hablando de bienes culturales, hay opiniones favorables. Cuando estamos hablando de patrimonio natural, cuando estamos hablando de reservas, de biodiversidad, hay ciertas objeciones por parte de personas calificadas, diríamos así. Hay objeciones. Hay otros que apoyan ciegamente que hay que hacerlo por el turismo, por esto, porque lo ven de una manera economicista. Y hay otros que son más cuidadosos, pero no presentan objeción cuando hablamos de patrimonio cultural de la humanidad. Reparos fundados teniendo en cuenta que el accionar en su conjunto, tanto de la Fundación Ecos como de la elaboración previa del proyecto y luego del plan de manejos, conformaban una gigantesca maraña en su origen mismo. Es muy difícil, pero debe prevalecer el sentido común de que se quiere armonizar para el bien de todos y seguir que el sistema siga funcionando como ha funcionado hasta ahora. No hace falta que nos diga nadie de afuera cómo se debe manejar el estero. Y la provincia tiene muy buenos técnicos, tenemos los mejores técnicos, algunos que son considerados a nivel sudamericano. No necesitamos que estas ONG técnicos de la ayuda que vienen de afuera decirnos cómo tenemos que manejarnos. Si nosotros los tenemos, ¿por qué no los consultamos a ellos? Acá entendemos entonces por qué la mayoría de los municipios que integraban la comisión interinstitucional optaron por retirarse y también porque otros se quedaron, tal vez tentados por algunos intereses. En el caso de los municipios, de los otros municipios pasó lo mismo. Y tenemos algunos municipios que a lo mejor no quisieron porque reciben determinados favores, ayuda. Acordate que estamos hablando de corporaciones que manejan muchos recursos. Cualquier pequeña ayuda ya es para... es un motivo, y más cuando no hay una cuestión ideológica de principio y de identidad, y fácilmente cae en lazo de estas cuestiones. Al tiempo de hoy, el gobernador Arturo Colombi crea 2 nuevas comisiones y a través de la doctora Josefina Pérez Ruiz, en el Ministerio de Producción de la provincia, empieza a querer reglamentar las áreas de parque y reserva de los esteros de Liberá. Pero la comisión institucional, al convocar a los representantes directos de las zonas, vuelve a caer en casi idéntico error que la anterior convocatoria interinstitucional, llamando en su mayoría a personas de dudosa representación. Por CLT, por ejemplo, la empresa de Tompkins vino, obviamente, Sofía Heinonen. Por los ecologistas, Enrique Lacour, Pablo Preliasco, todos. El trabajo final que encaró el Ministerio de la Producción hoy se puede conocer finalmente, y así lo demuestra. A manera de curiosidad, aquí desnudamos algunos puntos que paradójicamente parecen idénticos a los elaborados por la Fundación Ecos en su momento, en un pasado no muy lejano. El plan de manejos de la Fundación Ecos, realizado por Reinal, refiriéndose a la autoridad de aplicación, entiende que ella podrá brindar opciones voluntarias de abandonos del área del parque con el objeto de ofrecer mayores garantías de conservación para el área. Sobre este punto vemos qué dice la provincia. Palabras menos. La autoridad de aplicación podrá promover la reubicación voluntaria de los pobladores ya existentes. También podrá disponer la expulsión de los intrusos en las tierras fiscales. Es la misma cosa. En otras palabras. En su página 22, otro de los puntos de coincidencia es cuando la Fundación Ecos prohíbe la introducción de especies vegetales y animales exóticas.
Para este punto, la provincia alega que se prohíbe la introducción y propagación deliberada de flora y fauna exótica. La misma cosa, el mismo calco, es el calco. En otro ítem, la Fundación ECO sostiene que la Reserva Natural Deliberada se denominará también área de uso múltiple, los cuales se incluirán a todas las propiedades privadas. En este punto, casi calcado, la provincia sostiene que serán incluidas dentro de la denominación Reserva Natural, que podrán ser denominadas también zona de usos múltiples, las áreas sujetas al dominio público y privados, incluidas dentro de los límites de la reserva. Es igual, absolutamente, con otras palabras. En otro aspecto, la Fundación ECOS sugiere la incorporación de la herramienta Agro-Eco Index del INTA a los fines de definir parámetros de sustentabilidad, así como la edificación y distribución de manuales de buenas prácticas. Sobre la misma cuestión, la provincia, en cambio, coincide con otras palabras, por supuesto, a que las distintas actividades productivas en el área de reserva natural estarán sujetas a los parámetros, métodos y metodologías establecidas por los correspondientes, adivinen qué, manuales de buenas prácticas, las cuales serán elaboradas de común acuerdo entre las instituciones correspondientes del Estado, INTA y organismos provinciales. Es para reírse. No conteste con estas restricciones, el gobierno a su vez sostiene que para el caso que la actividad implique la transformación o conversión de una superficie mayor a las 10 hectáreas, se deberá explicitar la relación espacial entre el área sujeta a ser afectada por el proyecto en relación a la superficie remanente, la que queda de la unidad de paisaje en el predio en cuestión y dentro de la reserva. La Ley 47 de 36 y su reforma por Decreto Ley 18 del 2000, también lo estipula la Fundación ECOS. La provincia, adivinen qué, el Estado acepta que la Ley 47 de 36 y reformas del 2000 respecto a parques, monumentos naturales y reservas naturales. Fíjense lo que dice la Fundación ECOS. El plan de manejos de Liberá propone adoptar las formas y tamaños del gran núcleo fiscal Liberá para el Parque Provincial Liberá. Para la provincia, fíjese, sobre la misma cuestión, serán incluidas dentro del Parque Provincial Liberá, que podrán ser denominadas como zonas de núcleo las áreas sujetas al área de dominio público, incluida dentro de los límites de la Reserva Natural. Propiedades particulares que quisieran adherir en forma voluntaria y perpetua al área de parque provincial, accediendo a beneficios fiscales u otras prerrogativas que el Estado pudiere brindar. Fíjese lo que ofrece el Estado. Podrán sumarse a esta categoría aquellas tierras de dominio privado que representen áreas complementarias a aquellas del dominio público y que podrían beneficiarse con estímulos o incentivos fiscales u otros beneficios que el Estado provincial pudiere brindar. La misma idea, absolutamente. La Fundación ECOS estipula algunas actividades humanas que no podrán o que no deberán ocurrir en el área de parque. La provincia, en otras palabras, dice: también estipula que en el área sujeta al régimen del parque provincial están prohibidas o restringidas las actividades. ECOS también hace referencia a la situación o reemplazo del paisaje natural. Presta mucha atención, prohíbe, restringe. La provincia hace lo propio. Toda clase de actividades susceptibles de provocar modificaciones o sustanciales en sus paisajes o ecosistemas. La misma cosa. Para ECOS, los regímenes de visitas turísticas al parque provincial deberán estar limitadas a aquellas áreas de uso público y bajo normas previstas para cada caso. La provincia, refiriéndose a las visitas, dice que las actividades relacionadas con el turismo y la pesca deportiva solo podrán realizarse con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación y en aquellas áreas sujetas a uso público o dentro del parque provincial. Es un chasco esto. Más allá de estas situaciones, para Andrés Sabatiero esta nueva decisión del Estado es positiva, aunque la participación de los municipios sea tangencial. Yo comparto el rol que debe tener el Estado en el manejo del ordenamiento territorial. Eso lo comparto, lo decíamos desde un inicio, que es el Estado quien debe establecer los parámetros de ordenamiento territorial en un ámbito tan particular como es el estero, ¿no? El estero se lo vio siempre como un lugar hostil,
y no debe ser así. Dos cosas que tiene en el pensamiento del común de la gente de Corrientes, que el estero es un lugar hostil y que es un lugar enigmático. Yo quisiera, y esto es muy personal, que lo enigmático se conserve, pero no es hostil. Es un lugar sumamente agradable para visitar, para estar. Para nosotros estas cuestiones deben ser abordadas con sensatez y por eso, al enterarnos de ese borrador de decreto fechado a mediados de diciembre del 2007, firmado por el gobernador Arturo Colombi, decidimos expresar nuestra preocupación. Para Luisa Mirón, el trabajo de la Fundación Reynal y su familia tiene muchas cosas acertadas, aunque falla en otras muy importantes. Es un trabajo que tiene en muchas cosas, es muy acertado. En muchas cosas falta la participación ciudadana, como usted dice. Yo lideré otro trabajo, que era sistematización de los programas de desarrollo en el Estero Liberá, básicamente en Colonia Carlos Pellegrini, y la gente desconocía hasta el otro trabajo que yo lideraba. Es decir, yo lideraba el trabajo de Patrimonio de la Humanidad y la gente de Colonia Carlos Pellegrini lo ignoraba. Fíjese, esa es el resultado de ese trabajo de sistematización de los programas de desarrollo que estaban teniendo impacto en Colonia Carlos Pellegrini. Quiere decir que de alguna forma los que trabajaban el tema nos costaba acercarnos a la gente. Eso es una conclusión. Creo que la Fundación ECOS, si uno lee lo que tenía su propia página y los trabajos, había como mucho trabajo con la sociedad, pero no con el conjunto. A nosotros nos llegó a decir la gente, por primera vez se acercan a hablar con nosotros. Y eso me parece que es importante. Eso está publicado, así que... Claro. Es decir, que la Fundación ECO es como que al elaborar este plan de manejos no tuvo en cuenta eso, tuvo esa falla. Parcialmente. Es decir, en algunos casos hubo participación y en otros casos no hubo participación. Y como en muchos de estos casos tienen tiempos de terminación, hace que cometa estos errores que a veces son gruesos. Es decir, para cualquier proceso de desarrollo la participación del ciudadano es importante. No se puede hacer sin la participación del ciudadano. Aquí de vuelta pusimos en evidencia algunas cosas que no nos parecen de todo sensatas y no queremos hablar de mentiras, pero es para sospechar. A la desinformación inicial que tiene la gente le sumamos con estas cosas mayor incertidumbre y nos sumamos nosotros mismos mayor preocupación. Los esteros de Liberá deben ser nuestros y somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con él y cómo hacerlo.